Queridos hermanos y hermanas, hoy es sábado 26 de septiembre, llegamos al final de la 25ª semana. La liturgia de la palabra durante estos días nos ha venido iluminando con los libros de los sabios del Antiguo Testamento, especialmente con el libro del Eclesiastés, y siempre con el Evangelio de San Lucas, que entre semana ha venido alimentándonos con sus palabras. La primera lectura de este día es un precioso pasaje, muy conocido. El pasaje que nos recuerda qué es lo que nosotros somos, por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que vale la pena aprovechar en la vida y qué es lo que en la vida es mejor desecharlo? Hay un recuerdo extraordinario en el libro del Eclesiastés hoy. Disfruta cuando eres muchacho y pásalo bien. Déjate llevar del corazón. Pero esa es la primera parte del libro del Eclesiastés. Cuando va avanzando en el texto, termina diciendo, pero Dios te va a juzgar por todo. Y luego hace otras conclusiones al final y dice, todo eso es vanidad de vanidades. ¿Qué es entonces lo más esencial de la vida? ¿A dónde está lo básicamente importante en la vida? Lo que es importante en la vida no se mide por las cosas exteriores. Lo que es importante en la vida no se mide por lo que nos ponemos. A veces ni tan siquiera se mide por lo que decimos. Lo que es importante en la vida se llama Jesús, se llama el Señor, el Maestro, el que todo lo puede, el que sin Él no hay nada posible, el que sin Él nada es realmente importante. Si cada uno de nosotros descubriera eso, uno no tendría más tiempo que para Dios. Si cada persona, cada chico, cada chica, cada adulto descubriera que lo más importante de su vida es Jesús, es el Señor, y que todo lo demás es verdaderamente secundario, que todo lo demás es superfluo en la vida y que todo lo demás es vanidad de vanidades, que muchas de las cosas que hacemos solo es para alabarnos a nosotros mismos y que no son cosas para el Señor, entonces no perdiéramos nuestro tiempo en estupideces en la vida. Viviríamos nuestra vida de manera correcta, de manera adecuada. Le daríamos el tiempo al Señor. Toda nuestra vida fuera del Señor y solamente de Él. Y nada, absolutamente nada, nos atrasaría para darle tiempo al Señor. Qué verdadera y auténtica sabiduría está puesta hoy en la primera lectura de esta liturgia de este día. Ni el ruido llegará un día en que el ruido del molino se apagará, se debilitará el canto de los pájaros, las canciones irán callando, darán miedo, las alturas rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna. Dice el sabio del Antiguo Testamento. ¿De qué lo voy a traducir? ¿De qué te preocupa de cosas inútiles? ¿De qué te preocupa de cosas secundarias de la vida? Cuando al final de todo lo que nos queda es llegar al final de nuestra existencia.
¿De qué nos serviría preocuparnos por las estupideces de la vida, por las tonterías de la vida, cuando el Señor esta noche te llama o me llama? ¿Qué le vas a decir? Perdón, Señor, pasé todas mis horas 24/7 en estupideces en mi vida. En vez de estar contigo, desperdicié mi tiempo, malgasté mis días. Para mí, no fuiste tú mi vida, fui yo mismo, pensé en yo mismo, no en ti. Me preocupé por las cosas materiales y me afanaba demasiado en las cosas materiales y me olvidé de ti, Señor. Me olvidé que todo es vanidad de vanidades. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando llegue el final de nuestra existencia? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Fíjese bien, cuánto Dios es bueno con nosotros, que en el Evangelio de hoy nos recuerda ese momento dramático de la vida de Jesús, en la que expresa en palabras que no logran asimilar en el corazón ni en la mente de los apóstoles, de los discípulos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Estas palabras dejaron congelada la mente de los apóstoles, de los discípulos, que pensaban en un triunfo de Jesús. Los discípulos pensaban que Jesús era un líder político, que le importan los triunfos. Imaginaron a Jesús como un líder triunfante, pero como un líder triunfante al estilo de todos los del mundo. Pero Jesús llega y dice: voy a estar en manos de los hombres. Les está anunciando su misterio de la pasión y de su muerte. ¿Cuánto Dios nos ama? Que a pesar de que nosotros malgastamos toda y veces nuestra vida, a pesar de todo eso, se nos olvida a nosotros que un día Dios ha mandado a su Hijo, lo mandó, y más aún no solo lo mandó, lo encarnó, lo hizo hombre parecido a nosotros, menos en la condición de pecado, y luego lo entregó para que diera la vida por nosotros. ¿Hay algo que tú puedas hacer por Dios? ¿Hay algo que yo puedo hacer por Dios? ¿Hay algo que tú y yo podamos hacer por Dios que supere la muerte de Cristo en la cruz? ¿Hay algo? Algo de lo que tú haces o yo hago supera lo que Jesús hizo en el madero de la cruz. No hay nada, nada, porque muchas de las cosas que hacemos son vanidad de vanidades. No hay nada que supere lo que Jesús hizo en la cruz. Los discípulos tenían miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de la cruz. Porque a nosotros nos han indicado que el hombre o la mujer tienen que triunfar en la vida. Y me refiero a triunfos humanos. Y nos han enseñado que el hombre más importante, que el ser humano más importante es el que triunfa, el que está en la mejor posición. Que el más importante no es el pequeño, aquel fracasado, aquel que aparentemente fracasado. Y al fracasado nos burlamos de los fracasados o de las fracasadas, porque hemos aprendido a vivir de triunfalismos egoístas en el mundo. El mundo nos ha enseñado a que debemos triunfar de manera egoísta. Se nos olvida que Él es el más fuerte. Se nos olvida a nosotros que todo lo podemos en Cristo que me fortalece, y que aunque esté caído, aunque esté tirado en el suelo,
y no parezca yo ser el más importante y el más triunfador, yo tengo una alternativa en mi vida, una oportunidad de levantarme, de estar de pie, de poner mi frente en alto, para mirar la vida, como dice un canto ya viejo de la pastoral juvenil: mirar la vida con los ojos nuevos, romper barreras sin mirar atrás, borrar palabras, hacer versos nuevos, decirte quiero empezar a amar, sencillamente saber buscar. Un canto de la pastoral juvenil de los 80. Eso precisamente, mirar la vida con los ojos nuevos. Quiere decir, no mirar la vida con los ojos del triunfalismo del mundo, sino mirar la vida con los ojos de Cristo en la cruz. Que nunca se te olvide a ti o a mí que el cristiano no puede separar la cruz de su existencia. Nunca se separa la cruz de nuestra vida. No le tenemos que tener miedo a la cruz. No se le tiene miedo a la cruz. Aunque posiblemente en nuestra fragilidad humana haya un miedo, haya un temor, ese miedo se supera, porque nunca olvides, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese miedo, perdón, se supera, aunque lo haya, porque no creas, también Jesús sintió miedo, y en el Getsemaní dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. También él tuvo miedo, pero el miedo se supera con obediencia a la voluntad de Dios. Él que tanto nos ama, aquel que también sintió miedo y un día sudó sangre. Tanto era el miedo a veces de Jesús que casi dijo lo mismo que Pedro: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Ahí está la diferencia en la última frase. Tengo miedo, digamos nosotros. Tengo miedo de las cosas de la vida. Tengo miedo de mi fracaso. Tengo miedo que no tengo dinero. Tengo miedo de que no tengo trabajo. Tengo miedo de que me faltan muchas cosas. Tengo miedo de que todo en mí parece destruido. Tengo miedo. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para ponerme de pie contigo, para nunca separarme de ti. La cruz no me debe de dar miedo, porque en la cruz está el poder de la vida. Solo el que no se abraza a la cruz nunca puede ver la vida. La vida no se ve con triunfos humanos, la vida se ve con dolor, con sufrimiento. La vida se ve así, con cierta tristeza muchas veces, pero detrás de todo eso va una fuerza de vida y de felicidad. Esta es la regla que no debemos olvidar hoy, que en la efusión de sangre de la cruz, allí se funda la gloria de la redención. Los discípulos de Jesús estaban asustados y no se atrevían ni a preguntar el significado de aquellas palabras de Jesús. Yo voy a estar en manos de los hombres. Hablar de muerte no es fácil para nadie. Sí, hablar de muerte no es fácil para nadie. Es lo mismo como hablar de qué cosa yo tengo que morir en mi vida. ¿A qué cosas tengo que morir en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que tú y yo estamos haciendo incorrectas y que no puedes seguir viviéndolas de esa manera, ni tú ni yo? Que no se puede ser dos personas a la vez, que no podemos ser incoherentes con nuestra propia vida, que si somos de Cristo somos para Él, pero no podemos ser de Cristo y del demonio a la vez. No se puede. O eres de Cristo o eres del demonio, pero de los dos a la vez no se puede. No vivamos la vida doble.
Hagamos la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque sea difícil. Hagamos la voluntad de Dios. No es fácil hablar de la muerte, porque no es fácil morir a mis pecados, a mi egoísmo, porque no es fácil enfrentarme con el misterio, con aquello que lo trasciende todo como la Eucaristía, con aquello que no tenemos explicación. No es fácil enfrentarnos con lo que es divino y sagrado, pero todo hay que aceptarlo desde la fe y la confianza. Jesús aceptó la muerte y desde el abandono de su Padre, y solo así fue capaz de atraer a todos sobre sí para la salvación. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos en preguntas? ¿Y cuántos otros no somos capaces ni tan siquiera de cuestionarnos por miedo a la respuesta? ¿Cuántas cosas yo me pregunto de mí mismo y me digo, Dios, pero yo ¿por qué vivo esta vida así? Señor, ¿y por qué yo estoy viviendo este pecado? Pero la pregunta se queda en el vacío porque me da miedo la respuesta. Me da miedo que la respuesta de Cristo a tu pecado, a mi pecado, sea: ya basta. No puedes seguir viviendo con Cristo y viviendo en el mundo a la vez. Ya basta. O te decides por Cristo o por el diablo, pero por ambos no se puede. Porque Dios en definitiva nos sorprende siempre en su infinito amor. Él es la confianza y el amor, lo que nos tiene que mover en la vida, porque el amor siempre paraliza. El amor siempre paraliza y paraliza el pecado. Solo el amor paraliza el pecado. Si tú no estás enamorado de lo que haces, el pecado te paraliza a ti. Pero si tú estás enamorado de lo que hace, el pecado paraliza el amor paraliza el pecado. No lo contrario. Si tú estás enamorado de Cristo, el pecado se paraliza. El amor es capaz de paralizar el pecado y, como diría nuestro patrono, el amor vence todo. El amor que nos tiene, nos mueve en la vida, el amor que es el de Cristo, el amor que es auténtico, que no es amor sobre sí mismo, así vacío, humano, sino amor divino. Ese amor es el que nos ayuda a sacar fuerza. Y por eso el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el que ama saca la fuerza de este Cristo. El que ama entonces ha pasado de la muerte a la vida. El que no ama se entierra en su propio pecado, pero el que ama ha pasado de la muerte a la vida. Por eso echemos fuera al miedo y vivamos en la plenitud del amor. El amor es Cristo, y el que siga a Cristo nunca se equivoca. Así sea. Amén.